Hoy es una noche especialmente dedicada a la oración. Quisiera contarles que una oportunidad en una prédica que estaba dando en la iglesia de Nazaret en Guatemala, yo dije en medio de la prédica que Dios siempre responde a nuestras oraciones, siempre, pero no siempre responde a nuestras oraciones como nosotros las oramos o como nosotros las pedimos. En otras palabras, Dios no siempre le da a usted su gusto. Bueno, terminó la predicación y bajé y fui allá a mi oficina. Entonces me abordó una hermanita y me dice, hermano pastor, me dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted predicó esta mañana. Y yo le dije, bueno, dígame en qué parte o de qué parte de la predicación usted está hablando específicamente. Y ella me dijo, cuando usted dijo que Dios no nos responde a las peticiones que nosotros le hacemos. Bueno, yo le dije que Dios sí responde, que no siempre su respuesta es sí, a veces su respuesta es no, ¿verdad? No estoy de acuerdo, me dice. Y me citó el texto donde dice que todo lo que pidiéremos al Padre en oración, lo recibiremos. Ahí está. Y yo leo ahí que todo es todo. Bueno, le dije, está bien. Todo conforme a su voluntad, le dije yo. Y eso es algo muy diferente a que yo le pida todo y que Dios me va a dar todo. Todo conforme a su voluntad, hermanita. Porque le voy a decir algo. Aún a su propio hijo, el padre le respondió no. ¿Cómo? Y vamos, le dije, a Mateo capítulo 26. Les invito a abrir en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 26, donde nosotros vamos a ver que el Padre responde a todas nuestras oraciones, a todas, pero en algunas oportunidades su respuesta es no. Y debemos aprender, hermanos, que si la respuesta de Dios a nuestras oraciones es un no, tenemos que aprender a aceptarla, esa respuesta, y a recibirla como la mejor respuesta. Dios, como nuestro Padre amoroso, sabio, justo, Dios nunca nos va a responder a nuestras oraciones con un sí cuando Él sabe que ese sí puede ser peligroso para nosotros. Y eventualmente Dios nos dirá, no, mijito, no, mijita. Yo sé que tú lo anhelas, yo sé que tú lo deseas, pero yo conozco el futuro. Yo te conozco a ti. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo sé lo que es lo mejor para ti. Es mi voluntad la que es buena, la que es agradable, la que es perfecta. Yo no te culpo por tener esos deseos. Yo no te culpo por tener esos anhelos. Pero yo sé lo que es mejor para ti. Yo sé lo que te conviene. Mis planes para ti, Jeremías 29:11, son los mejores. Confía en mí. Confía en mí. Si los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más yo procuraré darte lo mejor que yo crea que será para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Confía en mí, confía en mí. Entonces en Mateo nosotros tenemos la historia, el relato de cuando Jesús llegó con sus discípulos la noche del jueves, la noche antes de su muerte, de su crucifixión. Y dice en el versículo 36, si usted no trajo su Biblia esta noche, hermano, puede leerlo por favor en la pantalla.
Dice en el versículo 36 de Mateo capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte quiere decir, estoy al borde de la muerte. Ya. Jesús no estaba fingiendo, no estaba haciendo ningún teatro. Jesús estaba triste, angustiado, afligido por lo que él sabía que le esperaba, lo que le esperaba esa noche, toda esa madrugada, en la mañana del día siguiente y hasta las 3 de la tarde cuando finalmente él murió. Él sabía lo que le esperaba. Y él estaba afligido, estaba al borde del colapso. Quedaos aquí, le dice, y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, estoy leyendo en el versículo 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál es la copa? Es la cruz, es su muerte. Si es posible, Jesús le está diciendo a su Padre, Padre, yo sé que esa es tu voluntad. Yo lo he leído en tu palabra, Señor. He leído cómo tú cubriste la desnudez de Adán y Eva sacrificando animales, derramando sangre por primera vez. Vi cómo esos animales sufrieron, cómo padecieron cuando tuvieron que dar su vida inocente para proveer el cuero con el cual tú le hiciste túnicas a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Luego he leído en Génesis 3:15, como tú dices que ibas a levantar a alguien, que iba a golpear a la serpiente en la cabeza. Leí cómo pediste, cómo te alegraste del sacrificio de Abel, cuando él eligió de lo más gordo de su rebaño y lo ofreció en sacrificio. Génesis 4. He leído cómo pediste a Abraham, Génesis 22, que sacrificara, dice los primeros versículos, a su único, a su amado hijo. Y no era con inyección letal, era por medio de degollamiento. Vi cómo permitiste que Abraham llevara 3 días de camino hasta el monte Moría a su amado, a su único hijo para sacrificarlo, para ofrecerlo. He leído de todo el tiempo cuando estuvo el tabernáculo en el desierto y luego ese templo provisional en Silo y luego el templo establecido en Jerusalén y he visto los miles y miles de animales que han sido sacrificados. Señor, yo he leído eso. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Padre, yo he leído esas historias. He leído tu palabra. He leído el Antiguo Testamento. Claro que he leído el Salmo 22. Cuando tú hablas abiertamente de la agonía, de la humillación a la que seré sometido. Claro que he leído al profeta Isaías, capítulos 52 y 53. Sé que seré molido, sé que mi cara será desfigurada, que no tendrá parecer alguno. Pero no hay otra manera, Señor. A ver, revisa, por favor. Tu mente es infinita, tú eres sabio en lo infinito, Señor. Revisa otra manera de redimir al ser humano sin que yo tenga que cumplir con todas esas escrituras. Es una oración completamente legítima. Si usted supiera lo que va a sufrir mañana, ahorita estaría de rodillas, clamando con el rostro en tierra, llorando. Si usted supiera lo que van a sufrir sus hijos mañana o pasado mañana, usted estaría de rodilla,
clamando al Señor. Estaría en agonía también. Usted estaría en agonía como estuvo Jesús, sabiendo a lo que se enfrentaba. No era una oración egoísta. Jesús no estaba pidiendo lujos. Jesús no estaba pidiendo prórroga. Jesús estaba haciendo una oración legítima, una oración 100% humana. Jesús está triste, está angustiado. Y le pide a su Padre: Padre, revisa, por favor, revisa una vez más. Revisa tus planes. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está experimentando la debilidad de la carne. Jesús está en agonía, está triste. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, Señor, te suplico. Es la segunda hora que Jesús, su amado, su único, su unigénito Hijo, está pidiendo a su Padre: Señor, revisa, por favor, haz otra revisión de tus planes. Si tú pides un planeta de diamantes por cada una de la salvación de las almas de este mundo, yo te doy ese planeta, Señor. Y el Padre por segunda vez vuelve a callar, lo cual era una respuesta. La respuesta del Padre a Jesús es: no hay otra manera. Ese es mi plan, esa es mi voluntad. Confía en mí. Mi voluntad es buena, mi voluntad es agradable, mi voluntad es perfecta. Confía en mí, descansa en mí. Sé que vas a sufrir, sé que vas a llorar, sé que te van a moler, te van a pisar, como Salmo 22 decía, como a un gusano, pero estaré contigo, no te dejaré. Y al final te levantaré en victoria. Confía en mí, sigue adelante, no te desanimes. ¿Qué dice el versículo 43? Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. 3 horas consecutivas de agonía emocional, de agonía espiritual. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me va a entregar. Como dice el dicho o el refrán, al mal, ¿cómo es? Al mal paso, darle prisa. Así es, eso es. La pregunta en esta noche es: ¿cómo saber la voluntad de Dios? Todos hablamos de buscar la voluntad de Dios, pero ¿cómo saberla? ¿Cómo supo Jesús la voluntad de su Padre? Vamos un momento, voy a hacer un repaso de algunos versículos en la palabra, que por razones de tiempo no tenemos para detenernos en ellos, pero Filipenses capítulo 2 dijo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Tenemos que entender, y esa ha sido una palabra muy discutida por los teólogos, por los estudiosos de las Escrituras. ¿Qué significa que Jesús se despojó?
de cuánto se despojó y qué cosas retuvo cuando Él vino como un ser humano. Nosotros tenemos un magnífico himno que dice: ropaje espléndido divinal fue el de mi Señor, el que dejó mi Señor. Lo entendemos eso. Dejó sus privilegios, sus prerrogativas divinas. Pero ¿qué significa que se despojó, que se vació, que se hizo nada? Él vino como un niño sabiéndolo todo, vino como un bebé sabiéndolo todo, o en su humanidad Él tuvo que aprender. Y lo cierto, mis amados hermanos, es que Jesús, como usted y como yo, tuvo que aprender a hablar. Tuvo que aprender a caminar. Tuvo que aprender a comer. Tuvo que aprender a hacer todo lo que un bebé humano hace. Sus hermanos que vivieron con Jesús nunca sospecharon de su divinidad hasta después de su resurrección. Jesús no era un joven milagrero. Jesús fue un joven 100% humano. Sudaba salado como usted y como yo. Y como niño y como joven tuvo que aprender las escrituras, tuvo que leerlas, tuvo que memorizarlas. Cuando en ese pasaje interesante de que Jesús fue presentado en el templo y se perdió por 3 días, ustedes recordarán ese pasaje. Lo que Jesús, como todo niño judío, estaba haciendo era declarando porciones de la ley. Declarando para ser inscrito como un hijo de la ley en los anales de la historia del pueblo de Israel. Era lo que todo niño judío hacía. Es lo que en la religión católica tienen un sacramento parecido como el sacramento de la confirmación. Jesús tuvo que aprender. A usted le cuesta leer la Biblia, Jesús lo entiende. Hay cosas que no entiende de la Biblia, Jesús también lo entiende. Jesús tuvo que leer la Biblia, Jesús tuvo que memorizar la Biblia, Jesús tuvo que estudiar la Biblia. Fue la escuela que el Espíritu Santo usó para perfeccionar su carácter. Por eso nosotros tenemos en San Juan capítulo 4 y versículo 34, cuando Jesús dice: la voluntad, mi voluntad, o mejor dicho, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Yo no he venido a cumplir mi propia agenda. Yo no quiero vivir una vida original. Yo no quiero ser original. Yo no he venido a vivir y a desarrollar mis propios sueños. Yo he venido a desarrollar la voluntad de mi Padre. Quiero agradar a mi Padre. Nosotros leemos en San Juan 5, léalo usted en su casa las veces cuando Jesús dice: yo no hablo de lo que, como diríamos en buen Canva, de mi cosecha. Yo hablo las palabras que escucho de mi Padre. Las cosas que yo hago son las cosas que yo veo hacer a mi Padre. Y por eso en Juan 8:29 dice: yo hago lo que siempre agrada a mi Padre. Porque Jesús vino para hacer su voluntad. Él no vino para satisfacerse a sí mismo. Él no vino para cumplir sus sueños personales, sus anhelos personales, sus aspiraciones personales. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y así como Jesús consideró hacer la voluntad de su Padre como su comida, como su bebida, ese debiera ser el anhelo de cada uno de nosotros que decimos ser cristianos. Cuando Jesús hace las demandas del discipulado y dice: el que quiera ser mi discípulo,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra sígame significa obedézcame. Un discípulo de Cristo no puede ir delante de su maestro. Ningún discípulo va delante de su maestro. El discípulo va detrás, el discípulo obedece, el discípulo sigue. Si el maestro para, el discípulo para. Si el maestro avanza, el discípulo avanza. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Esa es la clase de hijos que Dios quiere tener. Dios no quiere tener hijos originales. Dios quiere tener hijos obedientes, sumisos a su voluntad, que busquen su voluntad, que anhelen hacer su voluntad, que esperen en el tiempo de Él para avanzar, para actuar, para hablar. Porque ya trasladándonos a las palabras de Pablo en Romanos 12, porque solo el que hace la voluntad de Dios experimenta que la voluntad de Dios es buena. Experimenta que la voluntad de Dios es ¿qué? Y experimenta que la voluntad de Dios es ¿qué? Y como dice 1 Juan 2:17, el mundo y sus deseos ¿qué? Pero el que hace ¿qué cosa? ¿Qué dice? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando estamos en la voluntad de Dios, escribimos sobre mármol, permanecemos para siempre. ¿Cuánto necesitamos leer la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuánto necesitamos conocerla, estudiarla, meditarla? En el mismo capítulo de Mateo 26, mire lo que dice el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y ponga mucha atención al versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ponga mucha atención a esto, hermanos. Cuando sabemos que Pedro es quien saca su espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y Jesús sana la oreja de Malco y le dice, Pedro, no actúes así, Pedro, no actúes. No actúes conforme a tu temperamento. No actúes conforme a la circunstancia. Actúa conforme a la voluntad de Dios. No actúes conforme a la circunstancia. No actúes conforme a la urgencia, a la premura. Espera en el Señor. Busca la dirección de Dios. Actúa en base a la voluntad de Dios. No seas arrebatado, Pedro. ¿Acaso, Pedro, no sabes que Dios, mi Padre, tiene 12 legiones de ángeles? Y esto lo escuché en una predicación de don Luis Paz. ¿Ustedes se imaginan el poder destructivo de un ejército de 12 legiones, 12,000 ángeles? Una vez don Luchito nos explicaba el poder destructivo, el poder de un ángel, y nos decía, 2 grandes ciudades en la antigüedad fueron pulverizadas por 2 ángeles. ¿Qué historia estoy hablando? Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19.
Y le dice, y decía don Luis, ¿se imaginan ustedes cuánto poder equivale a un ejército de 12 legiones de ángeles? Si 2 ángeles pulverizaron a 2 ciudades grandísimas y florecientes, ¿se imaginan 12 legiones? Y esas 12 legiones estaban solo esperando la orden del Padre. Estaban esperando la oración de Jesús. Jesús tuvo en ese momento la oportunidad, una de decir, Padre, envía tus ángeles, y 12,000 ángeles llenarían la tierra y harían papilla la tierra. Jesús pudo orar de esa manera y el Padre le contestaría su oración. Pero oigan las palabras de Jesús. Por eso lo amo a Jesús. Es magnífico. Oigan lo que dice el versículo 54. Pedro, pero si vienen las 12 legiones de ángeles y hacen polvo a estos romanos, a estos soldados que hoy vienen por mí, entonces, Pedro, entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario que esto se haga así? ¿Cómo van a ser salvos los Campbell? ¿Cómo van a ser salvos los Camacho? ¿Cómo serán salvos los Ardaya? ¿Cómo serán salvos los Mogro? ¿Cómo serán salvos? Si Jesús renuncia a la voluntad de su Padre, si Jesús dice, ya me cansé, Señor, ya no aguanto más, mucha humillación, yo soy Rey de Reyes, Señor de Señores, yo hice a toda esta tanda de pecadores, yo los hice en el vientre de sus madres. La Biblia dice en Juan 1:3 que todo fue hecho por Jesús. Yo los hice, yo los diseñé, yo les doté de habilidades, de dones. Ya no, Señor, ya no soporto. Me voy, renuncio. I'm quick. O en Cachiquel, Xcamic, se acabó. No más. Suficiente, Señor, suficiente. Suficiente humillación. Suficiente. Me voy. Envía tus ángeles y pulverízalos. No habría iglesia, hermanos. Usted y yo no estaríamos hoy aquí. ¿Se da cuenta? Un gran sabio de la antigüedad dijo que si nosotros tuviéramos la paciencia y el deseo de conocer genuinamente la voluntad de Dios, nosotros la encontraríamos, todos sin excepción, la encontraríamos en su palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Y hermanos, no hacer la voluntad de Dios es terrible. Hay una historia a la que quiero referirme en este momento en 2 Reyes, capítulo 20, que habla de la enfermedad del rey Ezequías. Ustedes saben que este rey enfermó y Dios le dijo que ponga en orden su casa porque iba a morir. Y envió al profeta Isaías para dar esta palabra. Pero dice la palabra que el rey se arrepintió y oró al Señor. Capítulo 20 de 2 Reyes, versículo 5. Y entonces Dios oyó la oración de Ezequías y le dijo, vuelve y di a Ezequías, le dijo al profeta Isaías, le dijo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey
Y en fin, ustedes conocen cuando Ezequías le pide la confirmación, ¿verdad? De cómo él estaría seguro que Dios iba a cumplir su palabra. Y entonces el profeta Isaías dijo, bueno, Dios va a hacer retroceder 10 grados la sombra hacia atrás. ¿Ya? Y esa fue la manera como Dios le prometió y como que Ezequías le pidió vida a Dios. Y Dios le concedió 15 años más. Y usted diría, qué linda historia, ¿verdad? Excelente historia. Yo también le voy a pedir 15 años, unos 20 años más. ¿Cuántos años más? Yo le voy a pedir vida a Dios. No. Aprenda a orar como Jesús. Pida que Dios haga su voluntad. ¿Pero por qué? ¿Está mal pedir vida, pues? ¿Está mal pedir vida? ¿Está mal pedir que Dios lo sane a uno? No, no está mal. Pero hay algo mejor que pedir vida. Hay algo mejor que pedir que Dios lo sane. Hay algo mejor que pedir que Dios te libre de la angustia, de la aflicción en la que estás ahorita. Y eso mejor es... Pide que Dios cumpla su voluntad en tu vida. Que Dios haga su voluntad. Que Dios obre conforme a su voluntad en y a través de ti. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en el capítulo 21, leamos, versículo 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El rey que más tiempo reinó sobre Jerusalén. Ya, 55 años de gobierno. Pero mire lo que dice el versículo 2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y ustedes pueden seguir leyendo y descubrirán que Manasés fue uno de los peores reyes de Judá. Y reinó nada más y nada menos que la friolera de 55 años. ¿Y qué tiene que ver Manasés con Ezequías? Porque justo 3 años después que Dios sanó y concedió vida a Ezequías, nació Manasés. Que fue un azote, un verdadero azote para la nación. Miren ustedes, qué terrible es pedir para nuestros deleites. Qué terrible es pedirle a Dios para nuestra comodidad, para nuestra felicidad, para nuestra tranquilidad. No sabemos cuando estamos pidiendo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. No sabemos si estamos pidiendo que Manaséses nazcan y se conviertan en azotes de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra nación. Y esos Manaséses se pueden llamar títulos universitarios, noviazgos fuera de la voluntad de Dios, decisiones en desobediencia, empresas, viajes, cuántas cosas que nosotros pedimos y Dios dice, ay, no, eso no te conviene, hijo, no lo pidas. Pero ahí estamos nosotros clamando y pidiendo oraciones, Señor, que esto pase, Señor, que esto pase. Como alguien decía, malinterpretando Filipenses 4:13, Señor, yo todo lo puedo, aún sin Cristo. Y Dios cerrando las puertas, pero creyéndonos nosotros más inteligentes, saltándonos las trancas.
Dios cerrando puertas evidentes de que esa no es su voluntad. Ese no es el camino que debemos seguir. Esa no es la decisión que debemos tomar. Pero nosotros creyéndonos más inteligente, nosotros creyéndonos más importante. ¿Y cuántas oraciones decimos? Ay, Señor, es que yo soy tu adulado. Es que yo soy la niña de tus ojos. Nunca me has negado nada, Señor. Y lo único que estamos haciendo es, cuando Dios cierra una puerta, lo estamos entrando por la ventana como Ezequías y haciendo que nazcan Manaséses en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Podría citar un montón de ejemplos. Ahí tenemos a Saúl. Está el animal para ser degollado. Y Dios ha establecido que sea el profeta quien lo haga. Y Saúl es el rey. Pero Saúl es un hombre impetuoso. A él no lo detiene nada. Ni Dios. Ni la palabra de Dios. Yo hago mi voluntad. Todo lo puedo. Aún sin Cristo. Yo voy delante. Que Cristo me siga. Así es, hermanos. Yo soy Saúl, el rey de Israel. Este animal necesita ser muerto y yo mismo me lo quiebro. Ahorita mismo. Samuel no viene. El pueblo se está desesperando. Se está yendo el pueblo. ¿Y qué hago? Aquí tenemos que hacer algo. Algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. Bueno, traigan el cuchillo pues. Y ya vamos pues. ¡Pum! ¡Fum! ¡Va! ¡Listo pues! Y en eso llega Samuel. Y le dice, pedazo de sonso. Y no precisamente del que usted ya salivó ahorita. No ese sonso. ¿Qué hiciste, Saúl? ¿Qué hiciste? Pero es que Samuel, vos no llegabas. Había que hacer algo. ¿Cómo vas a creer? El pueblo se estaba yendo. El pueblo se estaba desanimando. ¿Qué querías? ¿Que me quede sin ejército? Saúl, pero aunque te hayas quedado sin ejército, era mejor, era preferible, porque ahora te has quedado sin reinado. Ahora Dios mismo te ha dado la espalda. Ahora tenés tu ejército, pero ya no tenés la bendición de Dios. Ya no tenés el respaldo de Dios. Vas por cuenta propia, Saúl. Si hubieras esperado, Saúl, si hubieras tenido paciencia, si en vez de poner tu mirada en el ejército, hubieras puesto tu mirada en la palabra de Dios, si lo hubieras obedecido, hoy yo hubiera venido a confirmarte en el reino para siempre, a ti y a tu descendencia para siempre, pero por tu desobediencia. Hoy vengo a decirte, Dios te ha desechado. Es terrible, hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Es terrible. Pero cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Él, cuando nos encomendamos, ciertamente descubrimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, que vale la pena esperar en Dios, como dice el Salmo 46. Esperar en Dios. Esperar a Dios. Quiero contarles en 5 minutos un breve testimonio. Hace 8 años atrás, con mi familia pastoreábamos una preciosa iglesia en la ciudad de Guatemala.
Una iglesia muy linda, muy grande, tenía alrededor de 2.500, 3.000 miembros. Teníamos un ministerio próspero. Yo tenía una linda oficina, un buen salario. Y esa iglesia, Nazaret, era la iglesia más significativa de toda una denominación. Ustedes pueden averiguar de la Misión Centroamericana en Guatemala. Y tuvimos unos problemas que, como se dice en buen camba, nosotros ni los comimos ni los bebimos. Surgieron unos problemas y de la noche a la mañana nos vimos fuera. Tuvimos que renunciar a la iglesia, al pastorado, y nos quedamos sin iglesia, sin ministerio, sin salario. No queríamos salir de la iglesia y no teníamos planes de salir de la iglesia. Habíamos agarrado una casa para pagarla en 15 años y llevamos pagando recién el primer año. Y nos quedamos con 2 niñitos, con Dafnita, que apenas tenía 5 añitos, y con Carlitos, que apenas no tenía ni 1 año siquiera. Nos quedamos con los 2 niños. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué haría usted? Bueno, como todo buen ejecutivo, entonces escribimos las opciones. ¿No? Tengo que velar por mi familia, por mi patrimonio. Y entonces escribimos las opciones, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, 5, no sé cuántas teníamos, Maleni. Tal vez unas 4, 5 opciones. Y oramos a Dios, y recuerdo, por eso amo a esta jovencita que Dios me ha dado por esposa. Dijo, ella no me dice Cacho, me dijo, Carlos, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Estamos en un momento crucial de nuestra vida y vamos a buscar a Dios porque nosotros le servimos a Él. No le servimos a una iglesia, no le servimos a una denominación, le servimos a Él. Y de Él vamos a escuchar su voluntad, su deseo. Lo que la mayoría haría, en el caso nuestro, 3 de los 4 teníamos visa a los Estados Unidos. ¿Verdad? Tanto yo como Marlene y mi esposa, como Dafne tenían visa. El único que faltaba de sacarle visa era Carlitos, que en ese tiempo pues hubiera sido más sencillo sacarle. Entonces yo estoy seguro que la mayoría hubiera optado por la opción de agarrar pilchas e irse al país del norte, de donde vendrá nuestro socorro, como dice el Salmo, ¿verdad? Hay muchos que oran, Padre nuestro que estás en el norte, dicen, ¿no? Y no les voy a negar que era una de las opciones. Irnos a pastorear. Hay cientos de iglesias sin pastor en los Estados Unidos que estarían dispuestos a dar una jugosa suma por salario y dar otras prebendas como una van del año y pagarles la cuota inicial de la casa, en fin. Y nosotros tenemos muchos amigos en los Estados Unidos y esa hubiera podido ser nuestra primera opción. Pero buscamos la voluntad de Dios, hermanos. Oramos al Señor y esperamos que Él nos muestre su voluntad. Y Él nos mostró
una de las últimas opciones que teníamos en la libreta. Quedarnos en Guatemala. Después del pastorado de la Nazaret, yo le puse 3 cruces al pastorado. Dije, nunca más. Hasta aquí llegó mi ministerio pastoral. Me voy a dedicar a hacer otra cosa, menos pastorear una iglesia. Y Dios nos mostró la opción menos preferida. Levantar una obra de cero. Con mi esposa, mi hijita y mi pequeñín. Sin ni una iglesia que nos auspicie, sin ninguna misión, sin nadie que nos auspicie. Solamente confiando en Él. Señor, ¿de verdad eso es lo que quieres que hagamos? Y sentíamos que Dios guiándonos, empujándonos ahí. Yo mismo había sido testigo cómo la iglesia de Nazaret empezó una nueva obra. Cómo la iglesia de Nazaret ayudó para su local, ayudó para su terreno. A una de las iglesias de Nazaret, hija, le dio 800,000 quetzales para comprar su terreno. Eso es cerca de 1 millón de bolivianos. Pagó por 2 años el salario de su pastor con todas sus prestaciones. Y todavía más. Y el Señor nos dijo, y la plata que te den en la iglesia, lo vas a invertir en la iglesia, en la obra que van a empezar. Así que todo el dinero, allá dicen el tiempo, el finiquito, no sé qué le llamarán aquí, pero todo fue para comprar sillas y diferentes cosas en la iglesia para equipar la congregación. Para hacérselas breve la historia, llevamos 96 meses dando testimonio y disfrutando de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. 96 meses. Todavía no hay ninguna iglesia en el mundo que nos auspicie, no hay ninguna denominación, no hay ninguna familia que tenga ninguna promesa de sostenimiento para nosotros. Como una vez escuché decir a don Francisco, no desde este mismo púlpito, seguramente desde allá, y dijo, hubo una época en nuestro ministerio donde no sabíamos de dónde ni cuándo vendría el próximo bocado de pan. Nunca me olvido de su ministerio en Uyuni. Así hemos vivido por 96 meses. Con un presupuesto altísimo, llevamos 10 años pagando nuestra casa. Hemos comido 2, 3, 4 veces. Vaya si hemos comido. De hambre no me voy a morir, hermanos. De colesterol, triglicéridos, no sé de qué, pero... Y Dios ha sido fiel. No fue la opción que nosotros queríamos. Fue la opción que Él nos guió. Y este testimonio lo hemos contado en decenas de iglesias. Se lo hemos contado a líderes, a pastores desanimados, a pastores que están tratando de tirar la toalla porque no tienen recursos, porque no tienen vehículos, porque no tienen dinero. Le hemos dicho, nosotros les podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios. Nunca, para testimonio de la gloria de Dios, nunca hemos tenido que mal vender nada. Nunca hemos ido con un aparato y decirle a un amigo, a alguien, mira, te vendo porque necesito pagar algo. Dios es maravilloso. Es lindo. Por eso lo amo. Por eso le sirvo con tanto ahínco, con tanto feeling. Es ese feeling que hay en mi corazón. Le he entregado mi vida a predicarlo, a enaltecerlo. Y si 1000 vidas tuviera, las 1000 se las volviera a dedicar. Busque
a Dios. Busque su voluntad. Porque el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice su palabra? Permanece para siempre. Que Dios me los atropelle de bendiciones, hermanos. Que Dios me los inunde. Les envíe un tsunami fuerte, alto, copioso de bendiciones sobre cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque una vez más he hablado bien de ti, Señor. Es altísima la opinión que tengo de ti, Señor. Es la mejor opinión que tengo de ser alguno. Puedo pasar horas diciendo cuán bueno, cuán sabio, cuán tierno, cuán amable eres. No solamente conmigo, no solamente con mi familia, con todos, Señor, aún con los que no creen en ti, aún con los que no te sirven, aún con los que te desobedecen. Señor, oro para que cada uno en esta noche busque tu voluntad por sobre todas las cosas. Que dejen, Señor, mis amados hermanos, de andar rompiéndose la nariz aquí y allá. Que dejen, Señor, de andar a tientas. Que dejen, Padre, de andar de tumbo en tumbo. Equivocándose aquí, fallando acá, tropezando allá, atropellando más allá. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Que aquellos que tengan que tomar una decisión esta noche sobre negocios, sobre familia, sobre viajes, que se detengan, Señor, como tu Hijo Jesús nos enseñó, que se postren delante de ti y que oren como Jesús nos enseñó. Señor, si es posible, me gustaría que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero lo que más anhelo es que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén.